Paciente de 10 años quien ha sido sometido a una cirugía mayor de cabeza y cuello. Bueno, algún tipo de neoplasia o algo debe haber sido, ¿no? Y requirió una traqueostomía por 6 semanas. ¿Cuál es la complicación más frecuente luego de haberle retirado la cánula? Bueno, em, la complicación más frecuente de la traqueostomía a largo plazo suele ser la estenosis, pero no es lo único, ¿ah? Generan también fístulas vasculares, que pueden generar hemorragias y sangrados importantes. Ojo, mucho cuidado, son las estenosis y además las fístulas, pero fístulas vasculares sobre todo. Ahora, de hecho, la estenosis es más frecuente. Entonces, puede haber hemorragia de forma temprana por la cirugía en sí, o puede haber hemorragia tardía, y en este caso es por fístulas. Lo más frecuente, siempre en estos casos, va a ser la estenosis traqueal. En un paciente politraumatizado se le realiza una ecografía FAST para buscar líquido libre y encuentran 300 centímetros en el receso peritoneal de Morrison. Este corresponde al siguiente espacio anatómico. Em, bueno, hacen una ecografía y encuentran líquido libre abundante, ¿no? No es poco. En Morrison, ¿cuál es el espacio de Morrison? Es el hepato renal del lado derecho, ¿no es cierto? La relación del hígado con el riñón del lado derecho. No es Douglas, que es atrás el recto uterino, ni suprahepático, es el infrahepático en todo caso. Ni el espino renal ni el parito polival, el espacio de Morrison. Evidentemente, si se encuentra esta cantidad de líquido en un paciente de estas características, debe operarse, debe hacerse una laparotomía. Nos piden, según la regla de los 9, superficie corporal quemada. El peso al final es un distractor, ¿no? Para que piensen que les van a pedir Parkland o algo. Bueno, nos dice una quemadura en tronco anterior. ¿Cuánto vale el tronco anterior? Vale 18%. 9 del tórax, 9 del abdomen, por delante. Y el tronco posterior atrás vale otros 18. Todo el miembro superior izquierdo, todo el miembro, no dice adelante y atrás, es 9%. Y la zona genital es 1%. Tenemos 18 más 9 más 1, eso es igual a 28, ¿no? Si no me equivoco. 28%. ¿Ok? A veces les puede mencionar la zona perineal. La zona perineal vale 1%. Ahora, si a este paciente le tuvieran que hacer reposición de hídrica, con Parkland sería 4 por 70 por 28, ¿no es cierto? Se considera de segundo grado para arriba, no se considera desde primer grado, y el porcentaje debe ser mayor o igual a 15%, usualmente para rehidrataciones intensas. Mayor o igual a 15%. ¿Aplica? Sí aplica. Eso sería el volumen que tendrían que aplicarle en 24 horas si lo preguntaran. En un esguince de tobillo grado 2, además de la analgesia, ¿cuál es el manejo de elección? Esguince de tobillo grado 2. El esguince grado 2 son las lesiones parciales, ¿no? Las rupturas parciales de menos del 50%. Grado 1, elongamientos, estiramientos. Grado 2, lesión parcial. Y grado 3, lesión total, o en todo caso más del 50%. Siempre se debe aliviar el dolor, ¿es cierto? Pero grado 1 es para vendaje elástico. Grado 2 es para ferulización, férula. Puede ponerse yeso, pero el yeso debe esperarse 48 a 72 horas. Y grado 3 sí es cirugía. Entonces, cirugía, porque es para grado 3. ¿Solo analgesia? No. ¿Reducir? No necesariamente. Está entre estos dos, ¿no? Vendaje elástico, férula. Vendaje elástico es para grado 1 y inmovilización con férulas, grado 2. Ahora, es cierto que el manejo inmediato, lo primero que van a hacer si no pueden ferulizar, va a ser poner una venda elástica. Seguramente que sí, pero no está diciendo el manejo inmediato, dice en general el manejo de elección y eso ya se refiere al tratamiento en sí, ¿no? La cialolitiasis afecta con más frecuencia a la glándula. ¿A qué glándula afecta? La cialolitiasis se refiere a em, a la calcificación de las glándulas salivales, ¿no? Y no lo confundan con los tumores, ¿ah? Con los tumores de las glándulas que son más frecuentes, sobre todo a nivel de la parótida, ¿ok? La glándula que más cialolitiasis suele tener es la glándula
No es la parótida, sino la glándula submaxilar, ¿ok? Pero si nos preguntaran cuál es la que tiene más tumoraciones, las tumoraciones, tanto benignas como malignas, son más frecuentes a nivel de la glándula parótida, ¿ok? Los carcinomas mucoepidermoides, ¿no? Son los cánceres más frecuentes, sobre todo a nivel de la glándula parótida. Muy bien. Estas hialolitiasis ocurren sobre todo por obstrucción de los conductos salivales que generan una obstrucción y terminan aumentando la densidad y la calcificación de la saliva. Según la clasificación de TNM, de cáncer gástrico, las lesiones que comprometen en la mucosa sin llegar a la submucosa corresponden a, las que llegan a la mucosa son las T1 y eso solo a la mucosa, pero si ya llega al 1A, perdón, y las que ya llega a la submucosa es 1B, ¿ok? No olviden que el T1 se refiere a aquellas que no van más allá de la submucosa, porque si ya llega a la capa muscular, estamos hablando de un T2. Entonces, si no llega, compromete la mucosa, pero no llega a la submucosa, no puede ser T1B, por lo tanto nos queda un T1A. ¿Ok? Muy bien, tengan bien clara esa diferencia. 35 años sin antecedentes patológicos, sufre una fractura de tibia transversa, única, no desplazada. Una fractura de tibia que es lo más frecuente. Es transversa, única, no se ha desplazado. El peroné está en buen estado y no hay lesión de ligamentos ni partes blandas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? El manejo de elección de lesiones de tibia estables que se encuentren que tengan buena estabilidad en general, se refiere a que no va a ser quirúrgico necesariamente, no va a ser un clavo endomedular que es para fracturas inestables. En estos casos se prefiere una inmovilización con un yeso cruropedio o muslopedio podría decir, ¿no? No olviden que en estos casos hay que inmovilizar la rodilla y hay que inmovilizar el tobillo. ¿Ok? Muy bien. Mujer de 65 años, multípara, que refiere cólicos a repetición, con diagnóstico ecográfico de litiasis vesicular hace un año. Consulta por presentar abdomen obstructivo. Multípara, cólicos a repetición, litiasis vesicular y ahora tiene obstrucción. Obstrucción intestinal en una paciente con antecedente de probable colecistitis o un problema vesicular es muy probablemente un síndrome de, perdón, no mirisis, sino un ileo biliar. Disculpen, si le tomáramos una radiografía, es probable que acá encontremos una aerobilia, además de signos radiológicos de obstrucción intestinal. No olviden que Bubered es cuando termina obstruyéndose a nivel del duodeno. Ileo biliar cuando se obstruye a nivel de la válvula ileocecal. ¿Ok? Lactante de 3 meses, le diagnostican de luxación congénita de cadera. Dentro de los movimientos que tiene limitado por hipotrofia muscular, se encuentra principalmente cuál es el movimiento que más se limita en la displasia de cadera congénita o en la luxación congénita de cadera. La abducción, la separación. Por eso es que el arnés de Pavlik generalmente genera limitación a la abducción. Y la mayoría de maniobras clínicas para diagnosticarlas buscan justamente forzar esa abducción, ¿no es cierto? Con la maniobra de Barlow, Ortolani, etc. ¿Ok? Se limita la abducción. Y están hipotónicos. Por lo tanto, los que están hipertónicos y tienen una hipertonía muscular son los aductores. Por eso, si estos casos tuvieran que operarse, el tratamiento se hace sobre los aductores, lo contrario, sobre los aductores que están hipertónicos. Bebé que pesó 1,5 kg, está con 5 días de vida y dice que desde hace 2 días tiene distensión abdominal y aumento del residuo gástrico. Estamos ante un paciente con probable patología gastrointestinal, patología abdominal, y es pequeñito, ¿no? Y seguramente es prematuro. Entonces, prematuridad asociada a síntomas gastrointestinales inespecíficos, en general tenemos que pensar en NEC. ¿La alimentación enteral es factor de riesgo? Sí, y puede acelerar el problema, sobre todo si se trata de no leche materna. ¿Prueba de TB no positiva hace sospechar de NEC? Sí. ¿Enterocolitis necrotizante grado 2 suele requerir manejo médico? Sí.
¿La neumobilia es característico en la radiología? No, debería ser la neumatosis, no neumobilia. La neumobilia o aerobilia es característico del híleo biliar. ¿Ok? Eso es lo falso. ¿Está asociado a la prematuridad? Sí, es correcto. Prematuridad, asfixia perinatal, cateterismos, etc. Falso, clave T. Paciente que ha sido sometido a una antrectomía y reconstrucción tipo Billroth 2. Tiene dolor en hipocondrio derecho tipo cólico, vomita minutos después, tiene vómitos de contenido bilioso. O sea, ya tiene un Billroth 2 y después de su cirugía ahora está con dolor, vomita y luego del vómito cede el dolor. Es como que se descomprime. Eso es característico del síndrome de asa aferente. Es el estómago. Ese es el yeyuno, ¿no es cierto? Tiene un asa aferente y tiene un asa eferente. El asa aferente se llena de bilis, eso genera el dolor. En algún momento lo vomita por la fuerza, por la compresión, porque ya no hay espacio. Y cuando lo vomita, esto queda vacío y pasa el dolor. Eso es característico del síndrome de asa aferente. ¿Qué se hace para reducir, para prevenir o para curar esto? La Y de Rux. ¿Ok? Es una cirugía derivativa en la cual prácticamente se prescinde del asa aferente. Síndrome de asa aferente. Neonato que tiene vómitos biliosos y distensión abdominal progresiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sencillo, ¿eh? Directo. Un bebé que tiene vómitos y está distendido, está obstruido. Diagnóstico más probable, o sea, causa más frecuente de obstrucción en los recién nacidos, no es tanto por ilio, por vólvulo, por hipertrofia pilórica, es por atresia intestinal. Ojo que no nos está diciendo prematuro ni nada para pensar en NEC. Lo más probable atresia intestinal, que pudiera ser yayuno ileal, pudiera ser duodenal, y eso ya va a depender de las características clínicas. Pero es muy probablemente una atresia. 20 años, diagnóstico clínico de plastrón apendicular con leucocitosis y desviación izquierda. ¿Qué hay que hacer? Tiene un joven de 20 años y tiene un plastrón. Los plastrones apendiculares tenemos que manejarlo con antibiótico terapia. Y los abscesos tienen que drenarse. Entonces, plastrón, antibiótico, absceso, drenaje, y en ambos casos se hace una apendicectomía diferida. ¿Ok? Porque el riesgo de desarrollar apendicitis recidivantes o recurrentes es del 10%. 40 años, se le va a hacer una cirugía del miembro inferior y requiere anestesia regional a nivel neuroaxial. Digamos que sea una fractura de la tibia o algo, ¿no? Y hay que colocar anestesia a nivel neuroaxial, es decir, en la columna. Puede ser epidural, raquídeo o algo. ¿Cuál es el anestésico local con mayor tiempo de duración anestésica? De estos, el que dura más, y sabemos que es la bupivacaína, que tiene un tiempo de duración aproximada de 120 a 180 minutos, incluso pudiera llegar hasta 240, o sea, 4 horas, podría ser. Este es el rango. La lidocaína dura un promedio de 1 hora, ¿no? 60 minutos, dura menos, al igual que la prilocaína, también muy parecido a la lidocaína. ¿Ok? Muy bien, es un anestésico tipo amida, ¿verdad? Que se metaboliza a nivel ¿de dónde? Del hígado. Vamos entonces a desarrollar la parte A de este simulacro. Pregunta, dice, mujer de 31 años con severo cuadro de taquiarritmia, ¿cierto? Clarísimo. Frecuencia de 145, mayor de 140, ya voy pensando. En promedio, se le nota febril, o sea, temperatura alta, sudorosa con tumoración prominente en cuello anterior. Debe ser un bocio, ¿no es cierto? Muy agitada y deshidratada, alteración del sensorio o agitación, deshidratación. Ante el diagnóstico probable, tormenta tiroidea, estoy pensando. ¿Cuál es la terapia propuesta? Entonces, corresponde al sexo más frecuente, al rango de edad 20 a 60 años, a que suelen presentar taquiarritmias y la frecuencia hoy en día se considera siempre por encima de 140. Esta es una tormenta tiroidea, por lo tanto, lo primero es bloquear, o sea, lo primero siempre es bloquear la actividad adrenérgica excesiva, y eso se usa un beta bloqueador, un beta bloqueador, no necesitas cardioversión farmacológico específicamente, aunque se le puede llamar así, tampoco el verapamilo es lo indicado,
¿no? Lo ideal es un beta bloqueador. Lo segundo después del beta bloqueador es el antitiroideo, que de preferencia es propiltiuracilo, no metamizol. Antitiroideo está bien. Hidratación, acá no hay nada. Y metimazol podría ser. Lo tercero, me voy quedando con dos. Lo tercero es el yodo, pero el yodo inorgánico. Entonces me quedo acá. Tengo antitiroideo, tengo yodo inorgánico, no tengo yodo inorgánico. Lo cuarto es bloquear la conversión periférica, corticoide, dexametasona, ¿no? También lo puede hacer contraste, a ver, dexametasona. Y por último, la hidratación. Por lo tanto, esta es la mejor respuesta, ¿no? Y por último, la hidratación. Ok, no necesito antibióticos. Entonces, todas se van eliminando. Es el manejo adecuado para una tormenta tiroidea. Beta bloqueo, antitiroideo, que de preferencia es propiltiuracilo, porque es el que se usa parenteral. Yodo no radiactivo, sino yodo inorgánico. La dexametasona para bloquear la conversión periférica y la hidratación. Recordando que si esto fuera un fracaso en el tratamiento y me dijeran que ya recibió todo esto y está refractario, el tratamiento sería plasmaféresis o diálisis. Ok. Mujer de 65 años, dice, ¿no es cierto? Tiene 65 años, se hospitaliza por fractura de cadera. Ok. En el preoperatorio presenta alteración de sensorio, hipoxia, taquimnia y fiebre. Se infectó. Debe ser, si es 48 horas después de haber ingresado, una infección intrahospitalaria. Estertores difusos en base emitoras derecho. Aunque yo ya no pienso en eso porque ya miré las respuestas y sé que tiene que ver con algún examen. Nos están pidiendo qué cosa es mejor. Al examen, estertores difusos en base emitoras derecho. Ajá, total localizado. Estertores emitoras derecho. Disminución de murmullo y leucocitosis de contención izquierda. Esto parece una neumonía intrahospitalaria. ¿Qué examen inicial fundamental? Ajá, para determinar el diagnóstico. ¿Cuál será el que se necesita para determinar el diagnóstico? La radiografía. Recuerden que si estoy pensando en neumonía hospitalaria o en cualquier neumonía, el GOLD para esto es radiografía de tórax, lo más útil. ¿Por qué? Porque todas las definiciones de esto pasan por nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. ¿Ok? Todo lo demás accesorio. Doctor, pero la tomografía es el gol estándar. Sí, pero la tomografía no es lo primero que debes solicitar. Es cuando tienes duda diagnóstica y en el paciente hospitalizado puede ser útil. ¿Cuál es el signo donde las ampollas del pénfigo, se rompen al presionar la presión del examinador? Ese es el signo de Nikolsky. Recordando que el signo de Nikolsky tiene que ver con con esa acción en la cual los desmosomas se rompen, ¿no?, rápidamente porque la desmogleína ha sido alterada. En el caso del pénfigo, ¿no es cierto?, por anticuerpos. ¿Dónde más se puede ver Nikolsky? Por ejemplo, en el impétigo buloso, donde, ¿no?, donde el estafilococo tiene una toxina tipo A, que también destruye la desmogleína. Entonces también va a producir Nikolsky positivo, acuérdense eso. ¿Ok? El signo de Auspitz, recuerden que tiene que ver con psoriasis, ¿no es cierto? ¿No? Con psoriasis, ¿no? Tiene que ver con el rocío hemorrágico que se da cuando se hace el examen, ¿no?, en psoriasis. Un paciente sufre un craneofaringioma, que es el tumor más frecuente del hipotálamo. ¿Ok? Entonces me está preguntando acá, vamos a ver qué cosa es lo que me pregunta. Pareciera que fuera una acción. Y se le da radioterapia adyuvante. Entonces, quiere decir, si les dice que algo le han dado con coadyuvancia, quiere decir que esta radioterapia está yendo de la mano de algo. ¿Qué fue el algo? La cirugía, pues obviamente. Es un tumor, y si le has dado adyuvancia con radioterapia es que ya lo operaste. Cursa un año después con hipopituitarismo. Claro, hipotálamo y hipófisis van de la mano.
Sin embargo, porque años después sufre déficit campimétrico. O sea, ha cursado con hipopituitarismo porque lo operaron, porque tuvieron craneofaringioma, que es causa de hipopituitarismo. Pero después hay déficit campimétrico y se determina que tiene un prolactinoma. O sea, ¿por qué creció un tumor productor de prolactina? Porque como el problema es hipotálamo, faltó el inhibidor, la ausencia de dopamina, la ausencia de inhibidor. Claro, el hipopituitarismo es efecto de todo lo demás. Faltaban todos los liberadores, los RH, ¿no es cierto? Faltaban los liberadores, pero también faltaba la dopamina. Entonces, y eso hace que la ausencia de inhibidor hace que crezca, que la hipófisis está normal, no, entonces comienza a crecer, comienza a reproducirse los mamotropos o lactotropos. Niño de 11 años presenta, dice 11 años, presenta edemas, oliguria, hipertensión, ¿ya? Edema, hipertensión, proteínas 3 cruces, hematuria macroscópica. Entonces, por la hipertensión, el edema y la hematuria, tengo una triada que es un síndrome nefrítico o glomerulonefritis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a este caso? A ver, ¿tiene indicación de biopsia renal? No, porque está entre 2 y 12 años. Y entre 2 y 12 años, un síndrome nefrítico puedo asumir que es una glomerulonefritis postestreptocócica, aunque acá no tiene, o sea, puedo asumir eso y por lo tanto podría obviarme la biopsia. La causa más frecuente del síndrome nefrítico en niños tiene origen secundario, no, es primario, ¿ok? Tiene que ver con depósito de complejos inmunes, ¿no? Consecuencia de una infección. Debe ir a diálisis, no necesariamente. Aunque tiene oliguria, no sabemos el grado de daño renal. Su diagnóstico más probable es cambios mínimos. Cambios mínimos es lo más probable si fuera síndrome nefrótico, pero no tiene solamente proteinuria. Además, no sé de cuánto es la proteinuria. Tiene ¿no? un contexto que va hacia síndrome nefrítico, por lo tanto, no. Debe ser una glomerulonefritis postinfecciosa. Claro, es una post-estreptocócica. Lesión endocapilar. Podrían ponerme acá, debe tener una lesión endocapilar. También sería real, ¿no es cierto? Mujer de 69 años, dice, a ver, vamos a ver, alto riesgo, hay una actitud. Fumadora pesada, 69 años, fumadora pesada, a los 25, desde los 25 años, miren cuántos años, más de 10, ¿no? Más de 10 de hecho, con un nódulo pulmonar de 23 milímetros, entonces acá es un nódulo pulmonar solitario, por menos de 30 milímetros. 23, alto riesgo, ¿no es cierto? Bordes festonados, alto riesgo. Mayor de 50 años, alto riesgo. Fumadora pesada más de 10 años, alto riesgo. Entonces ya tiene ahí 4 factores de alto riesgo. Recuerden que riesgo intermedio sería de 35 a 50 años, que haya fumado entre 6 a 10 años, que tuviera entre 15 y 23 milímetros, que los bordes fueran no irregulares, pero no son lisos, ¿no? Liso sería para bajo riesgo, ¿no es cierto? Menos de 35 años sería para bajo riesgo. Entonces es alto riesgo y la indicación es biopsia. Cuando es alto riesgo, directamente va a biopsia. Cuando es riesgo intermedio, va a una tomografía con contraste. Y cuando es bajo riesgo, va a un seguimiento con tomografía sin contraste. Dice, la alopecia posinflamatoria de la tinea capitis puede prevenirse con el uso de. Entonces, esta alopecia inflamatoria de tinea, que se ve mucho en niños, puede ser permanente, es peligrosa. Eso es lo que se llama el típico Kerion, ¿no? Kerion de Celso. Entonces, puede prevenirse con el uso de corticoides. Es una de las pocas indicaciones de corticoides tópicos en procesos infecciosos. Entonces, además de darle antimicótico oral sistémico, ¿no? Pero lo que tiene indicación es de corticoides. Paciente varón de 45 años, a ver, allá, es tratamiento, a ver. 45 años, dolor abdominal compatible con pancreatitis, cursa con disnea y cianosis, esto es algo grave,
no solamente disneico, sino cianótico, o sea, severa deficiencia respiratoria. Radiografía tórax se observa pulmón blanco. Pulmón blanco asociado a pancreatitis, primera posibilidad, distrés respiratorio agudo. No tiene compromiso cardiovascular, va a favor de distrés respiratorio agudo. De acuerdo a la posibilidad diagnóstica, o sea, un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿cuál es la indicación terapéutica? Evidentemente, ventilación mecánica. Entonces, no va a ser no invasiva, no epinefrina, no, ventilación mecánica con PIB alto o bajo, con PIB alto, porque recordemos que en el distrés respiratorio agudo hay mucha pérdida de compliance y de tensoactivo. Se necesita un PIB alto para aperturar los alvéolos. Varón de 40 años, miren, ¿qué antibiótico le voy a dar? Porque ustedes miran y dicen, ¿qué antibiótico le voy a dar? Ya. 40 años, tratamiento antibiótico por neumonía hospitalaria, dice, ¿no? O sea, tiene una neumonía, está en tratamiento. Presenta fiebre 40, dolor torácico, disnea y sudoración profusa, o sea, presenta eso nuevamente. Radiografía de tórax dice que tiene un derrame derecho, probablemente un empiema. El líquido dice que es turbio y tiene bacilos, o sea, es un líquido donde se ha encontrado bacilos, ¿no? Y cocos gram positivos, eso significa que es un empiema. ¿Cuál es la elección antibiótica? Entonces yo sé que al antibiótico que tenga le tengo que agregar potencia para anaerobios. Entonces le podría agregar metronidazol, no Clinda, no tengo opción de con metronidazol, o usar un betalactámico con inhibidor. También podría usar un carbapenén. Entonces esto también no estaría mal. Cipro más banco no tiene efecto antianaerobio. Y cefepime más Clinda no es la elección en empiema, ¿ok? Entonces, definitivamente estoy entre Piptas y Meropenem, pero esta es más completa, porque tiene cocos gram positivos, así que debo coberturar sí o sí con vancomicina. He ahí la clave, acá falla por eso. Una paciente obesa de 55 años, obesa, tiene una glucemia de 134, mayor o igual a 126. La ADA dice que ya podría ser diabetes, siempre y cuando esté seguro de que esa glucemia en ayunas estuvo bien hecha. No estoy seguro. Por eso que mis recomendaciones nacionales es repetir la glucemia en ayunas. Y le hacen una segunda, y ahora me sale en rango de prediabetes. Tengo una duda. Una tercera, no está indicado. Cambia de examen. ¿Cuál es el siguiente examen a elegir? Hemoglobina glucosilada. No tengo duda. Doctor, ¿test de tolerancia a la glucosa? Es buen examen, pero es final. O sea, hoy en día se considera que este examen, que en realidad se le dice más test de sobrecarga a la glucosa oral, es un examen de difícil implementación, que produce mayor distrés y molestia en el paciente, y por lo tanto se debe escoger solo si no se tiene otra posibilidad. O sea, es un buen examen, pero al final. O sea, si no me pusieran glucosilada, lo escogería. Glucosa random, de hecho que no es nada, lo random no se puede escoger. Todavía no puedo iniciar metformina porque no tengo diagnóstico, y la glucosa postprandial es para estudio de tratamiento, no para diagnóstico. Entonces, hemoglobina glucosilada o A1C. Anciano, ojo que la hemoglobina glucosilada, siempre tener en cuenta eso, la hemoglobina glucosilada es una hemoglobina, es un examen que en el mundo, ¿okay?, es de alta elección. ¿Okay? Siempre la glucosa en ayunas es el examen inicial, pero es de alta elección. Y solamente cuando la pregunta te diga en la atención primaria según la guía nacional, ahí es donde no te la recomiendan, tampoco te la prohíben, te dicen no recomiendan utilizar glicosilada. Ok. Anciano con cuadro de tos y fiebre, entonces antibiótico, ¿qué voy a hacer? Yo ya miré así, ¿no? Siempre miras tú y dices, ya, antibiótico. Anciano con cuadro de tos y fiebre. 3 días, refiere cuadro similar hace un mes. O sea, si refiere cuadro similar hace un mes con tratamiento, quiere decir que usó antibióticos los últimos 90 días. Entonces ya tengo un factor de resistencia por si acaso. Tiene infiltrado en la radiografía de tórax, ok. Entonces ya tiene su radiografía, tiene su neumonía. ¿Qué tratamiento escogería de acuerdo a la posibilidad diagnóstica?
Entonces, yo tengo a un paciente que aparentemente le voy a dar tratamiento ambulatorio. Sea ambulatorio o no, al final es lo mismo. Porque cuando es ambulatorio sin factor de riesgo, le puedo dar acitromicina, ¿no es cierto? Le puedo dar, esto no está de más, la Clinda Doxy, no, Doxy es una alternativa, pero la Clinda no tiene nada que hacer. Entonces, el eritro ya no lo estamos usando en ese nivel. Por lo tanto, acá lo ideal es poder utilizar un beta-lactámico cuando tienes, ¿no? tienes algún factor de resistencia, que puede ser el uso de antibióticos los últimos 90 días, comorbilidades, por ejemplo, no las tengo, pero es la otra. Beta-lactámicos más macrólido. Y entonces, por eso me quedo con ceftriaxona, claritromicina. ¿Ok? Doctor, ¿por qué no amoxi con eritromicina? Porque claritro o acitro son las de elección, no la eritro. Paciente de 30 años, dice, ¿qué posibilidad diagnóstica? Vamos a ver. Paciente, miré los diagnósticos, ya estoy viendo renal, probablemente hematuria. Paciente de 30 años, tiene hematuria, no se detecta proteinuria. O sea, no tiene proteinuria, ni deterioro de función, no hay relación con cuadro respiratorio alto y refiere recurrencia del cuadro. O sea, es recurrente, pero no tiene relación con nada. Es muy benigno, ¿no? No hay proteinuria, no hay cuadro que lo preceda, como por ejemplo en el Bergier. ¿Cuál es el Bergier? Queda alejado, ¿no? No deteriora función, queda también fuera el síndrome de Alport, ¿no? No hay más que, como para pensar en glomerulonefritis, no hay hipertensión, no hay edema, también queda fuera estos dos. Y me quedo con la enfermedad, si no la sabía, sale por descarte. Enfermedad de membrana basal fina, también llamada hematuria benigna, recurrente. Vamos a ver cuál es el procedimiento diagnóstico. Miren, lo veo ya. Mujer, 19 años, sexualmente activa, que acude por tumefacción de rodilla, o sea, tiene una rodilla inflamada, puede ser una monoartritis, refiere sensación febril, mialgias y artralgias en manos y muñecas. Al examen destaca lesión vésico-pustulosa y ligera tumefacción de rodilla, o sea, tiene un problema, una dermatitis vésico-pustulosa, está febril, tiene artralgias, esto parece con un compromiso articular de este tipo, ¿no? Parece una artritis gonocócica. Recuerden que la artritis gonocócica prácticamente es patrimonio de las mujeres jóvenes con mucha actividad sexual de riesgo. Entonces, el procedimiento de diagnóstico, claro, me gustaría hacer una trocentesis, pero menos del 20% va a rendir. Es bien bajo el rendimiento en la artritis gonocócica. Por lo tanto, no es que quede descartado, pero no es el mejor procedimiento. No me va a ayudar un estudio de complemento. El hemocultivo tampoco va a ser, puede ser positivo, pero es el examen cervicuterino el que se va acerca incluso al 100%. Así que este es lo más eficiente. Va a salir el diplococo gran negativo ahí. Paciente con diagnóstico de enfermedad renal. A ver, ¿cuál es la actitud terapéutica de lo que estoy viendo acá? Paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica. Es un RC, estadios iniciales. O sea, estamos hablando de G3B o G3A, puede ser, ¿no? Se le indica manejo de presión arterial, o sea, está recién, y tiene una hemoglobina de 10.6. Ya está haciendo una anemia, probablemente. ¿Cuál sería su indicación? Le doy eritropoyetina, porque la causa de esa anemia es eritropoyetina. Es muy leve. No, la eritropoyetina recién se indica por debajo de 10. Darlo antes es contraproducente. Se dice que incluso puede producir problemas en el paciente con enfermedad renal. Entonces, el uso de eritropoyetina por debajo de 10. Tiene 10.6. Entonces, no inicio eritropoyetina. O sea, no iniciar, no. Ahora, puedo darle hierro más ácido fólico, pero no tengo justificación para B12. El fólico generalmente falla en los estadios finales. Tampoco tengo mucha justificación. Entonces, mi indicación es todavía no inicies eritropoyetina. Lo más probable es que la tengas que iniciar cuando baje a menos de 10.
A ver, acá me están dando cifras de pH y bicarbonato. A ver, vamos a ver. Paciente con dolor crónico por enfermedad neoplásica genera gran ansiedad y no se controla. ¿Qué resultado sin control? ¿Qué resultado en el AGA es más compatible? La ansiedad me produce alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Significa pH alcalino, no ácido, y bicarbonato menor de 35, clave, ¿no es cierto? Menor de 35. Entonces, este es lo más compatible con el cuadro. Alcalosis. Recuerden que la alcalosis respiratoria no solamente es el trastorno ácido-base más frecuente, sino se asocia a hipoxemias, a ansiedad, alteraciones centrales, ¿no es cierto? Toda hipoxemia te va a generar alcalosis respiratoria inicial. Diagnóstico. A ver, son diferentes diagnósticos. A ver, paciente con esclerodermia, que es una lesión de piel en manos, Raynaud positivo, ya tenía algo más, esclerodactilia, telangiectasias, cursa con disfagia y es muy probable que curse con un cuadro compatible. ¿Con qué? Entonces tengo compromiso, tengo un Raynaud, tengo compromiso esofágico, tengo esclerodactilia y tengo telangiectasia. Solamente me falta calcinosis para decir que esto es un CREST. No me falta casi nada. No, la esclerodermia difusa sería si tuviera compromiso pulmonar, compromiso cardíaco, renal. Es una esclerosis sistémica progresiva, de hecho. De hecho que sí. No es una enfermedad mixta de tejido conectivo, no hay compromiso pulmonar. Síndrome de CRES es lo más probable. Solo me falta la calcinosis. Muy bien, doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver la resolución de las preguntas del bloque A, las preguntas que me corresponden, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es la verdadera con respecto al virus herpes? Te preguntan acá. ¿El lugar más frecuente del herpes zóster es a nivel abdominal? No, sabemos que es a nivel del tórax, ¿correcto? Muy bien. ¿El virus herpes humano número 1 hará encefalitis? Sí, claro que sí. Recuerda que le gusta afectar región temporal, ¿ok? Suele hacerlo en su fase de reactivación, eso es correcto, ¿ok? Lo suele hacer en su fase de reactivación, no en la fase de prima infección, ¿ya? Recuerda que la fase de reactivación viene a ser pues el herpes orolabial y su prima infección, gingivoestomatitis herpética. ¿El virus herpes humano número 2 hará meningitis? Sí, correcto, es causa de meningitis. Entre 1 y 2, el 2 es más frecuente. ¿Y lo suele hacer en el momento de su reactivación? No, lo suele hacer en el momento de su primo infección, ¿correcto? El virus de la varicela, o sea, el virus herpes humano número 3, también conocido como virus de la varicela zoster, ¿es un tipo de virus herpes beta? No, recuerda que junto al 1 y al 2 es un alfa virus herpes, ¿correcto? El virus herpes humano número 3 es virus ARN. No, doctores, recuerden que los virus herpes humano, ¿ok? Todos obviamente son ADN, ¿ya? Por lo tanto, la única correcta o la verdadera es la letra B. Paciente de 35 años, acá te piden calcular el Glasgow, ¿correcto? Calculemos. Sin apertura palpebral, eso significa que es 1, no es 0, es 1. Con respuesta extensora, entendamos pues que eso es la descerebración, ¿ok? Eso es puntaje 2. Sin respuesta verbal, eso es puntaje de 1 también. Por lo tanto, doctores, recuerden que acá sumando esto sale puntaje de 4, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos un niño de 4 años, dice, que comienza con cuadro respiratorio alto, sigue con la fiebre alta, tos con expectoración, hay dificultad respiratoria, sigue febril, hay crépitos al examen, se le hospitaliza con su diagnóstico más probable. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable en ese momento? Neumonía, ¿correcto? Con lo que te han contado ahí. Muy bien. Al cabo de 3 días dice que no presenta mejoría. Mira, lleva 3 días hospitalizado con neumonía. Si por el contrario, ¿no? Presenta mayor dificultad respiratoria y mayor toxicidad, con ventilación asimétrica, que está el dato. En la nueva ocultación hay murmullo vesicular abolido, dice. Ok, doctores, ventilación asimétrica, murmullo vesicular abolido, el hemisferio izquierdo. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que se está complicando. ¿Con qué? ¿Atelectasia? No. ¿Por qué no atelectasia, doctor? Porque está con mayor toxicidad, está con mayor fiebre, mayor dificultad respiratoria. Entonces sería mejor un empiema. ¿Correcto? Neumomediastino, te hubieran dicho que se ve aire en el mediastino. Neumotórax, abolición de todo el hemitórax, lo cual no te dicen. Y atelectasia masiva tampoco sería lo mismo, ¿no? Por lo tanto, sería un empiema.
Un recién nacido presenta taquimia y en la radiografía de tórax se observan imágenes vasculares prominentes, correcto. Eso es compatible con taquimia transitoria de recién nacido. Diafragma aplanado también. Líquido en cisuras, o sea, la cisuritis, también es compatible con taquimia transitoria. Y al decirte que no hay hipoxemia, no hay hipercapnia, no hay acidosis, te apoya, pues, porque ya esta hipoxemia, esta hipercapnia y esta acidosis son compatibles más que todo con membrana hialina o con salam. Por lo tanto, todo pinta para una taquimia transitoria de recién nacido. Recuerden que acá el problema es que quedó más líquido pulmonar del que debió quedar, ¿correcto? Por eso es una demora en la reabsorción. Cuadros suelen ser leves, por si acaso. Se tiene un recién nacido hijo de madre con tuberculosis y decide iniciar profilaxis. Claro, ¿con qué? Con isoniazida. Sobre esto, ¿cuál es la incorrecta? Ok, ¿la BCG se suspende momentáneamente? Sí, se suspende momentáneamente, doctores, hasta determinar que no tiene tuberculosis. Ok, correcto. Al usar isoniazida debe agregar vitamina 6, o sea, piridoxina. Correcto. Recuerden que la isoniazida te lleva deficiencia de vitamina 6. B6. ¿Un PPD positivo es mayor o igual a 5 milímetros de induración? Correcto. No te olvides que en el estudio de la tuberculosis perinatal, ¿no? Será positivo el PPD cuando es mayor o igual a 5, ¿correcto? Y se pide después de 3 meses de isoniazida. Primero daría isoniazida por 3 meses, correcto, y luego pediría el PPD que te comentaba. Muy bien, ¿daría isoniazida a 10 miligramos por día? No, es a 10 miligramos por kilo por día, ¿correcto? Muy bien, por lo tanto, la incorrecta es la letra A. Existen microorganismos que pueden pasar de la madre a su hijo. En base a dichas infecciones, marque la alternativa correcta, dice. La rubiola congénita suele adquirirse durante el parto, durante el trabajo de parto con mayor frecuencia. No, doctores, ¿no? La rubiola congénita tiene 2 picos de presentación, en el primer trimestre y al final del embarazo. Más bien el que se transmite en el parto es virus herpes. El toxoplasma es un parásito platelminto. No, doctores, es un parásito protozoario. Ahí nomás ya está mal esta alternativa. El tratamiento de sífilis congénita con neurosífilis es penicilina benzatínica. No, le vas a dar la acuosa o la procaínica. El patrón clínico más frecuente de infección congénita por virus herpes tipo 2 es la enfermedad piel, ojos, boca. Piel, ojos, boca. Correcto. Lo característico en la piel es que hace exantema vesicular en todo el cuerpo. En los ojos, conjuntivitis, queratitis. Y en la boca, estomatitis. ¿Ok? El virus herpes humano número 5, o sea, el citomegalovirus, es la infección viral congénita más frecuente, correcto. ¿Y puede producir sordera? Sí, pero de transmisión no, es una sordera neurosensorial. Por lo tanto, la única correcta es la letra D. En la hiperplasia de amígdala palatina, si hay una obstrucción entre el 50 y 74.9%, ¿qué grado es? Ok, recuerden que grado 0, doctores, es porque no se ve, no visible. ¿Correcto? No visible. ¿Ya? Grado 1 es porque se ve, pero ocupa menos del 25%. ¿Ok? Grado 2 es porque ocupa de 25% a menos de 50%, o sea, hasta 49.9%. El grado 3 es cuando ocupa de 50% a menos de 75%, o sea, hasta 74.9%. Y grado 4 es cuando ocupa mayor o igual a 75%, o sea, hasta 100%. ¿Correcto? Por lo tanto, esto de acá sería un grado 3. ¿Correcto? La clave sería la letra C. Un niño de 9 años que sufre infecciones faríngeas frecuentes, el último año, dice, ha tenido 4 episodios, ¿correcto? El último año ha tenido 4 episodios. Para que sea considerado faringitis recurrente, según los criterios de Paradise, ¿cuántas faringitis le falta en el último año? Recuerda que según los criterios de Paradise, ¿no? O Paradise, como quieras, ¿ok? Hay 3 maneras de decir que es una faringitis recurrente. Que tenga mayor o igual a 7 episodios en el último año, ¿correcto? ¿Ok? Ese es uno. El otro que tenga mayor o igual a 5 episodios por año en los últimos 2 años. O mayor o igual a 3 episodios por año en los últimos 3 años. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, para que este sea considerado, va 4. Falta 3 para que llegue a 7. La clave sería la letra D. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el hospedero intermediario accidental de la Taenia saginata? ¿Ok? Recuerden que tiene hospedero definitivo, ¿no? Natural, hospedero intermediario natural y hospedero intermediario accidental. Para hablar de Taenia saginata, acá sería el hombre, el humano, ¿correcto?
el cual le da la enfermedad teniasis. El intermedio natural viene a ser el ganado vacuno. Estamos hablando de Saginata, recuerda. Y acá haría la cisticercosis. Pero el accidental, que debería ser el humano, no lo tiene, ¿correcto? El que tiene es el solium, recuerda eso. Por lo tanto, acá la clave sería no tiene. 65 años con historia de cansancio y baja de peso. Ahora presenta palidez, visceromegalia y enopatías, ¿correcto? Tiene leucocitos de 150.000. Definitivamente esto es una gran leucocitosis. Ahí nomás ya te haría pensar, doctores, en leucemia. Y a predominio de mononucleares, una leucemia probablemente mieloide. ¿Ok? Plaqueta 50.000 está con plaquetopenia y está además con anemia. ¿No? Según mi sospecha, ¿cuál sería? A ver, es un paciente añoso. ¿Voy a pensar en una leucemia aguda? Definitivamente no. Pensaré en una leucemia crónica. ¿Y qué estirpe? Mieloide, porque te dice a predominio de polimorfos nucleares. Por lo tanto, mi diagnóstico sería una leucemia crónica mieloide. ¿Ok? Recuerda que la leucemia crónica mieloide se asocia, doctores, al cromosoma Filadelfia. No te olvides eso, ¿ya? Y le da un buen pronóstico, ¿ya? Muy bien. También recuerda que esta leucemia crónica mieloide es la leucemia que más leucocitosis hace. También recuerda que tiene 3 fases. La fase crónica, ¿no? La fase acelerada, ¿correcto? Y 3, la fase blástica, ¿no? Con respecto al tratamiento, les dije que el tratamiento de elección, ¿correcto? Viene a ser el imatinib. El tratamiento de elección es imatinib. Si te preguntan curativo, trasplante de progenitores hematopoyéticos. Acá de primera línea o elección, ¿cuál sería? Imatinib, ¿ok? El cual es beneficioso en la fase crónica. El tratamiento puede ser beneficioso en la fase crónica. Cuando está en la fase acelerada o blástica, no suelen responder, recuerda. Es más, la mortalidad justamente es por la fase blástica, ¿ya? Por lo tanto, imatinib sería la clave. Letra D. Según McCormick, ¿no? Las malformaciones vasculares cerebrales se clasifican en 4. ¿Cuál es el excepto? Ok, según McCormick, doctores, acá tenemos pues 4 tipos de malformaciones vasculares cerebrales. Telangiectasias, que serían estas de acá, ¿correcto? Angioma venoso, que sería este de acá, ¿no? El angioma cavernoso, también llamado cavernoma, y la malformación arteriovenosa, que sería esta de acá, ¿ok? Por lo tanto, doctores, ¿cuál no estaría? Este sí, este sí, este sí y este sí, ¿correcto? Linfático no está en esos nombres, ¿ya? Esa es la clasificación de McCormick para malformaciones vasculares cerebrales. Niño de 3 años no recibió las vacunas completas. Dato importante, no recibió vacunas. Hace 3 días fiebre, malestar y cefalea. Al caer la fiebre, presenta un exantema macular en cara y cuello que se disemina en forma centrífuga. Ah, no. Ya. Doctores, dice que ha tenido una fiebre alta, la cual desapareció, y ahí apareció, pues, doctores, un exantema. Probablemente un exantema maculopapular rosado, probablemente, ¿no? Y acá la fiebre elevada. Esta secuencia, doctores, de caer la fiebre y aparecer el exantema, ¿de quién es? Del exantema súbito, también conocido como rociola, ¿correcto? Causado por el virus herpes humano número 6, aunque también el 7, pero principalmente el 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Manejo solamente sintomático. Recuerda que por esa fiebre se relaciona a convulsiones febriles, no te olvides, ¿correcto? Y que no descama, ¿no? No descama esto. Este exantema me refiero. ¿Ok? Muy bien. Marque lo falso con respecto a la parotiditis, dice. ¿Causado por un virus ARN? Sí, eso es correcto, ¿no? De la familia Paramyxoviridae, de la subfamilia Paramyxoviridae, del género Rubulavirus. El nombre, virus de la papera. Cuando se presenta en adultos es más grave, sí, les comenté, ¿no? En niños pasa doloroso, pero lo pasa, ¿no? En cambio, en adultos suele ser más intenso, ¿ya? ¿Su tratamiento incluye ciclovir? No, su manejo es sintomático, nada más. ¿Puede complicarse con sordera neurosensorial? Sí, es una de las complicaciones que puede llevarte, ¿no? Dentro de las complicaciones neurológicas. Pero principalmente vamos a ver meningitis o encefalitis, ¿ya? Como neurológicas, principalmente. Pero también puede hacer esto. En su fase de parotitis, o sea, cuando ya está inflamado la glándula, ¿no? Es muy dolorosa, eso es correcto. Tanto así que imposibilita la apertura de la boca. Recuerda que primero comienza con un aumento de volumen, primero unilateral, que luego se vuelve bilateral, ¿no? La famosa parotiditis, ¿ya? La clave incorrecta o falsa sería la letra C. 13 días, dice, recién nacido, con un peso de 3,200, a término, o sea, peso normal, es un bebé a término, que no presentó problemas al nacimiento.
Actualmente peso normal para su edad, bacán. Al examen presenta ictericia que llega hasta tora. Según el diagnóstico más probable, ¿cuál sería? Ok, doctor, primero ubícate en la edad. Tiene 13 días, ¿no es así? Por lo tanto, está más de una semana, ¿ok? Y tiene buen peso. Ah, ya. Yo te he dicho que aquella ictericia que se presenta en la segunda semana, ¿no? En un bebé que tiene buen peso, buena ganancia de peso, que no tiene otros signos más, eso sería la monosintomática después de la primera semana. ¿Quién sería ese? La ictericia por leche materna, ¿correcto? También conocida como síndrome de Arias, ¿no es así? Muy bien, entonces, ¿cuál es mi conducta ahí? Como acá el problema, doctores, es que aumentó la circulación intrahepática por mucha leche materna, ¿hay que suspenderla? No, nada que ver, simplemente hay que continuar. Vigilar signo de alarma en domicilio. Nada más, continúa con su leche materna. No lo vas a hacer fototerapia, menos exsanguíneo y menos administrar fenobarbital. ¿Correcto? Muy bien. Si tiene un niño de 7 años con SOP recurrente, neumonías a repetición, además diagnóstico de cirrosis biliar. Hay problema de cirrosis biliar, hay problema pulmonar y tiene diarrea crónica esteatorreica, probablemente por el problema pancreático, ¿no? Le piden una tomografía donde se evidencia la siguiente imagen, donde veo acá esto de acá. ¿Qué son estos? Bronquiectasias, ¿no? Todo esto es compatible con ¿qué, doctor? Además te hubieran dicho seguramente en recién etapa neonatal tuvo hilio meconial. Probablemente también te hubieran dicho eso. ¿De quién estamos hablando? De la fibrosis quística. Claro que sí, la fibrosis quística, ¿ya? Recuerda, por la afectación del páncreas es que te lleva hasta diarrea esteatorreica. Por la afectación biliar te puede llevar a cirrosis también, por si acaso. ¿Ya? Por la afectación pulmonar te lleva a neumonía recurrente, subrecurrente, terminando como bronquiectasis. Recuerda que el gen alterado es el CFTR. La alteración del gen CFTR, que está en el cromosoma 7, no te olvides, ¿no? Para fibrosis quística, ¿ok? No te olvides el sudor salado, la primera prueba, test de cloro en sudor, ¿ya? Muy bien. Según el TPET, explicó la norma técnica de la evaluación del niño menor de 5 años del MINSA, Perú, a qué edad imita gestos. Si imita, pregunta directa, 11 meses. A los 11 meses imita gestos. ¿Ya? ¿Cómo me acuerdo yo? Acá está el 1, acá hay un espejo, ¿no? ¿Ok? Y acá está el otro 1, ¿no? Entonces, como imita gestos, ya, 11, así me acuerdo yo, ¿ya? Se recibe un niño de 5 meses, dice, cuyo signo mayor es la pobre ganancia ponderal. Nació con 3.700 y a los 5 meses tiene 4.500 nada más. La madre refiere que lacta de manera entrecortada con sudoración excesiva y se muestra irritable. Doctores, estos signos y la pobre ganancia de peso te hablan pues de que probablemente, mira, todavía con taquinia, con la clínica más frecuente, que sea una insuficiencia cardíaca congestiva. Recuerda que la causa más frecuente son cardiopatías congénitas de flujo pulmonar elevado. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que es difícil, podría tenerlo, pero es difícil tener edemas en ICC en niños, ¿ya? Muy bien. La clave sería insuficiencia cardíaca. Pregunta fácil. Marque lo falso, dice, en base a las siguientes bacterias gram positivas. La antitoxina para difteria generada a partir del caballo, correcto. Recuerda que la antitoxina es un anticuerpo producido a partir del animal, en este caso del caballo. Eso es correcto, para difteria. ¿La Erysipelotis russipatiae es un bacilo gram positivo? Correcto. ¿Causante de la esporotricosis? No, es causante de la erisipeloide, ¿ya? La esporotricosis es causada por Sporotis schenki, que es un hongo. Si es que Listeria monocitógena generaría meningitis en un recién nacido, lo haría después de la primera semana. Correcto, en la primera hace sepsis más bien. Clostridium perfringens tiene una toxina importante, la alfa-toxina, correcto, la cual genera la gangrena gaseosa, eso es importante, ¿no? Va con celulitis, mionecrosis y malestar general, no te olvides. El Bacillus anthracis es una bacteria gram positiva inmóvil, correcto, que puede ser esporulado. Claro, los bacillos son esporulados, al igual que los clostridios, no te olvides. Por lo tanto, la única falsa es la letra B. Marque lo falso sobre la evaluación y el examen físico de recién nacido. Veamos. La clínica cardinal de un síndrome Sturge-Weber suele ser las convulsiones, muchas veces de difícil manejo. Correcto, esa es la clínica cardinal. Yo lo sospecho con la mancha en vino porto, que es otra cosa. La mancha en vino porto es una evidencia patológica que al pasar el tiempo puede evolucionar a una lesión elevada. Correcto, primero es aplanado y luego elevado, ¿ya? La craneosinostosis, en la cual se cierra tempranamente la sutura coronal, es de tipo braquicefálico. Correcto, no te olvides que la más frecuente es la escafocefalia, que es en la sutura sagital más bien. La ránula es una dilatación quística del conducto de la glándula sublingual, correcto, que se ubica en el paladar blando, no, se ubica en el piso de la boca, debajo de la lengua.
Esta es la falsa. Las manchas en salmón en la piel del recién nacido suelen presentarse en la frente y en la nuca. Sí, también le llaman la picadura de la cigüeña, por si acaso. Y son signos normales, ¿ok? De encontrarse un recién nacido con prueba de hipotiroidismo congénito positiva, ¿con cuántas dosis de levotiroxina, no? Indicaría según el MINSA Perú. Ok, va a depender de la edad, ¿no? Dice, de 0 a 3 meses le vas a dar 10 a 15 microgramos por kilo por día. De 3 a 6 meses más bien le vas a dar 8 a 10 microgramos por kilo por día. Y de 6 meses a 12 meses, o sea, un año, le vas a dar acá 6 a 8 microgramos por kilo por día. Por lo tanto, si me dicen recién nacido, ¿no? Estaremos acá entonces, en este rango. 10 a 15, letra C. Lactante de 4 meses presenta anemia severa, ¿ok? Exámenes tiene BCM recontra bajo. Recuerda que el BCM normal es de 80 a 100. Está en 40, recontra bajo. Y la hemoglobina en 3, recontra bajo. Si se sospecha una anemia hemolítica congénita, ¿cuál sería el probable diagnóstico? Doctores, a ver, FTS hereditaria, anemia hemolítica por anticuerpos fríos, por anticuerpos calientes. Primero que para pensar en anticuerpos te tiene que decir, o anemia hemolítica autoinmune, mejor dicho, te tiene que decir CUMS, lo cual no me dicen, ya, lo descarto por ahí, ¿ya? Ferrotosis hereditaria, si bien es la más frecuente, no es la que lleva tanto a anemias tan severas ni a tanta microcitosis. Es más, hace normocítica, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué sería? ¿Falciforme o beta-talasemia? Ok, recuerden, doctores, estas dos se pueden presentar a los 4 meses de vida, porque es justamente cuando requieren de hemoglobina adecuada, ¿ya? De beta-globina. Ahora, entre los dos, ¿cuál sería el mejor clave? Beta-talasemia. ¿Por qué, doctor? Porque hace una gran microcitosis y una tremenda anemia. Recuerda que la talasemia, ¿no? Es la que hace más microcitosis y más anemia severa. No te olvides. Bien, doctores, vamos a comentar la parte A del simulacro. En esta pregunta de cardiología nos dicen paciente 60 años con 30 minutos de dolor torácico y nos muestran este electrocardiograma. Y lo que rápidamente debieron percatarse es que en las derivaciones precordiales, ¿no? Como podemos ver B1, B2, B3, B4, tenemos un supradesnivel. Miren la elevación del segmento ST, ¿no es cierto? Entonces, esa elevación, miren cómo se ve mejor en B3, B4, es cóncavo hacia abajo, ¿no? Entonces, esa elevación del ST asociado a la clínica de dolor torácico nos debe hacer sospechar de un Zika, ¿no es cierto? Un Zika ST elevado, en la cual el tratamiento de elección siempre va a ser la terapia de, en este caso, reperfusión, que la de elección es con angioplastía, ¿no? O alternativa, terapia fibrinolítica con los activadores del plasminógeno tisular, Tecneteplas, Tecneplas, etc., ¿no? Siempre su terapia antiagregante, sus beta-block, que son los antianginosos de primera línea, ¿no? Pero siempre la terapia reperfusión cuando es ST elevado o su homólogo bloqueo completo de rama izquierda, ¿no? En esta pregunta que nos mencionan en dónde se ve o se observa el bloqueo de Wenckebach, que es la prolongación del intervalo PR, ¿no? Que va aumentando y se bloquea. Eso lo vemos en el bloqueo AB de segundo grado, MOBITZ 1. En el MOBITZ 1 vemos esa prolongación progresiva del intervalo PR y luego se bloquea, ¿ya? En cambio en el 2 el PR es constante, ¿no? Largo y constante. En cambio, en el 1 va creciendo progresivamente y se bloquea. Por eso se llama fenómeno de Wenckebach. Recuerden que esto se puede producir por el infarto agudo de cara inferior. En cambio, el MOBITZ 2 se produce por infarto de cara anterior. ¿No es cierto? Muy bien. Cuando me dicen paciente de 50 años que tiene cefalea, etcétera, pero acá nos dice fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno vasoespástico, y la presión la encontramos elevada. Nos preguntan cuál es la indicación. Cuando te digan angina de Prinzmetal, fenómeno de Raynaud, o en los pacientes con enfermedad renal crónica, cuya tasa de filtración glomerular es menos de 30 mililitros por minuto, o los niveles de potasio ya están elevados, ahí la terapia de elección como antihipertensivo, recuerden que son los calcio antagonistas, ¿verdad? Los calcio antagonistas. La
Tiacida lo reservamos para pacientes adultos mayores de etnia afroamericana que tengan osteoporosis. Y los YECAS en paciente diabético, en paciente con falla cardíaca, en paciente que tiene proteinuria, microalbuminuria, hipertrofia ventrículo izquierdo, ¿no? En esos pacientes van muy bien los YECAS. Recuerden las indicaciones. Varón adulto, ¿no? Mayor, 85 años, con ortopnea, disnea, al examen FA, con fracción de eyección baja. Espesor de pared ventricular disminuido. ¿Qué tipo de miocardiopatía presenta el paciente? Ustedes deben recordar que hay 3 tipos de miocardiopatía: restrictiva, hipertrófica y dilatada. De ellas, la que va con fracción de eyección baja, porque es una falla sistólica, es la dilatada. En cambio, estas 2 primeras van con fracción de eyección normal y debido a que la falla es en el llenado, falla en la diástole. Entonces, rápidamente nos damos cuenta, fracción de eyección baja, y acá también el espesor de la pared está delgada. Eso se ve en la miocardiopatía dilatada, que dicho sea de paso, es la miocardiopatía más frecuente. Su causa secundaria más frecuente es el consumo de alcohol, a diferencia de la hipertrófica, que se asocia a ataxia de Friedrich, es la causa de muerte importante en deportistas de alta competencia, y restrictiva, la causa más frecuente, amiloidosis, ¿no? Pero en ambos recuerden que el grosor del ventrículo está aumentado. 67 años, diabética hipertensa y tiene fiebre, ¿no? Escalofríos, disuria, poliaquiuria, dolor lumbar. Hasta ahí deberíamos descartar un cuadro de pielonefritis en esta paciente. Pero luego nos dicen que se torna confusa, desorientada, hipotensa, taquicárdica, taquipneica, febril, oliguria, ictericia. Entonces rápidamente estamos viendo un foco infeccioso debido al este cuadro de pielonefritis, ¿no? Entonces cuando hay un foco infeccioso y empiece a haber fallas de órgano, por eso les hago recordar de los criterios de SOFA, ¿no? Que son 6 indicaciones en las cuales nos demuestran que hay falla de órgano, ¿no? Por ejemplo, la falla renal con creatinina elevada o la presencia de oliguria, la falla neurológica con caída del Glasgow, la falla hematológica con caída de plaquetas, la falla hepática con aumento de bilirrubina, la falla respiratoria con caída del PAFI, y la falla hemodinámica con hipotensión. Entonces, cuando veamos al menos 2 de estos 6 dentro de un cuadro infeccioso, eso ya define sepsis, ¿correcto? Entonces acá sería una sepsis por pielonefritis. ¿Por qué no marco la A? Porque para que tú marques shock séptico te tienen que decir que no responde a fluidos y sí a vasopresores. Recuerden el vasopresor de elección, la norepinefrina, pero te deben decir esto, ¿no? Que no responden a fluidos. No es una cistitis, porque la cistitis es un cuadro que te da un síndrome miccional aguda, disuria, poliaquiuria, pero no hay fiebre, no hay dolor lumbar. Esos datos sistémicos ya nos hacen pensar en una ITU alta, ¿no? No es ITU baja y ya no se emplea el término de sepsis severa. Solo es sepsis, shock séptico. La sepsis responde a fluidos, el shock séptico no responde a fluidos, pero sí a vasopresores, y el shock séptico resistente, que no responde a fluidos ni tampoco a vasopresores. La arteria que irriga el tercio posterior del septum interventricular, recuerden que es la arteria descendente posterior, rama de la coronaria izquierda, rama de la coronaria derecha, ¿ya? Entonces recuerden, la coronaria izquierda es la más importante desde el punto de vista eléctrico porque te da la descendente anterior y también la circunfleja. Y la coronaria derecha es la, ¿no es cierto?, la que te da la dominancia cardíaca, ¿no?, que en este caso te da la descendente posterior, ¿ya? Entonces en esas ramas, esta irriga la cara anteroseptal, correcto, del corazón, la circunfleja la cara lateral y la descendente posterior te da, en este caso, la irrigación de la cara diafragmática o cara inferior, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del septum, los 2 tercios anteriores son irrigados por las septales anteriores, que derivan de la descendente anterior.
y el tercio posterior es irrigado por las septales posteriores que vienen de la descendente posterior. ¿Cuál es el principal estímulo para aumentar la secreción pancreatobiliar de bicarbonato? Recuerden entonces que eso es estimulado por la secretina, a diferencia ¿ya? de la colecistoquinina, que contrae la vesícula biliar, relaja el esfínter de Oddi y aumenta la secreción de enzimas pancreáticas, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, la secretina tiene que ver con el aumento de la secreción de bicarbonato. Las sincretinas, como el GIP y el GLP, son hormonas gastrointestinales que lo que hacen es aumentar la secreción de insulina, porque estimulan a las células beta de los islotes de Langerhans para producir insulina. Respecto al tórax inestable o tórax flotante o bolet costal, te dice menciona lo correcto. ¿Se produce solo por fractura de 2 o más costillas? No, debe decir en 2 puntos diferentes, ¿no? Y la guía menciona incluso que es al menos 3 fracturas, 3 o más, pero en diferentes puntos. Se asocia de forma rara contusión, falso, es su principal complicación, que se produce a las 24 horas. El músculo serrato anterior realiza el movimiento respiratorio paradójico, esa es la respuesta correcta. Recuerden que en el tórax inestable tenemos este dato, ¿no? La respiración paradójica. El tratamiento de elección es oxígeno, restricción de líquidos, ¿no? Y mejorar lo que viene a ser la función respiratoria. Si al final es severo, va a necesitar incluso ventilación, ¿no? Y obviamente buena analgesia. Pero la osteosíntesis no. La analgesia no tiene mayor importancia, falso, ¿no? Sí se requiere buena analgesia para mejorar la respiración del paciente. En este caso, ¿no? Nos dicen mujer de 40 años, disnea de esfuerzo progresiva y un soplo diastólico en quinto espacio, que es el foco mitral. Se le realiza un ecocardiograma, dilatación de la aurícula izquierda. Cuando les mencionen esta triada, disnea, luego aparece, en este caso, hemoptisis y luego también, ¿no? Clínica de embolismo con un soplo diastólico en el foco mitral y que en el ecocardiograma vemos gran dilatación de la aurícula izquierda, debemos pensar en una estenosis mitral. Perfecto. Cuya causa más frecuente, recuerden, es la fiebre reumática, ¿no? Disnea, su síntoma más precoz, hemoptisis por la ruptura de venas bronquiales, por congestión pulmonar y embolismo porque se asocia a fibrilación auricular. Bien, en esta pregunta nos dicen paciente diagnosticado de cirrosis con descompensación hidrópica en el tratamiento diurético, que comienza con deterioro masivo de la función renal y disminución de la diuresis, ¿correcto? Entonces, nos dicen que después se determina que el sodio en orina está bajo, la fracción excretoria de sodio menos del 1%, lo cual nos da idea de una insuficiencia de tipo prerrenal, ¿verdad? Prerrenal. Le dan expansores de volumen en función de coloides y no hay mejoría, ¿no? de la insuficiencia renal. Cuando tengamos ese dato de paciente con antecedente de cirrosis, que empieza a ser una injuria renal aguda, pero de tipo prerrenal, y que no responde a la terapia con volumen, ¿no es cierto? Ni tampoco al retiro de la terapia diurética, porque recuerden que la depresión de volumen es la causa más frecuente de la falla prerrenal, pero en el caso del paciente con cirrosis, esa no es la causa, porque a pesar de que le estamos pasando volumen, a pesar de que hemos retirado la terapia diurética, el paciente no mejora. Entonces, en ese contexto debemos recordar del famoso síndrome hepatorrenal, ¿correcto? Síndrome hepatorrenal. Porque si respondiera a la terapia de volemia, entonces sería una típica falla renal de tipo prerrenal, ¿ya? Pero en este caso no. Entonces es un síndrome de hepatorrenal cuyo tratamiento de elección es el trasplante hepático. En hemorragia digestiva alta nos dicen Forres 2C, ¿ya? Entonces hay que clasificar unas manchas rojas negruzcas,
eso vendría a ser el Forres 2C. Un vaso visible no sangrante, ese es el 2A. Estigmas o sangrado reciente, eso es el 2 en general. Presencia de sangrado en capa, eso es 1B. Presencia de fibrina es 3, ¿no? Y recuerden el 2B, que es el coágulo adherido, y el 1A, que faltaría, que es el sangrado en jet o en chorro. ¿Ya? Es importante recordarse el score de Forres para hemorragia digestiva alta. En el diagnóstico de hepatitis B nos dicen qué marcador es inmunoprotección, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Ese es el que nos indica que el paciente está curado o vacunado. En cambio, el que nos indica infección es este, antígeno de superficie, ¿verdad? El antígeno australiano. Tenemos el antígeno E, que es el marcador de actividad, ¿correcto? Es el que nos dice que el virus se está replicando. Y el anticuerpo contra el antígeno E, lo contrario, que está inactivo, que no se replica. Y el anticore nos indica si es IgM, que la hepatitis es aguda, si es IgG, que la hepatitis es crónica. Con respecto a la pancreatitis crónica, señale lo correcto. La calcificación, la fibrosis del páncreas es criterio mayor. Recuerden la mnemotecnia, SED, calcificación, esteatorrea y diabetes mellitus. La causa más frecuente es alcohol. La llamada tropical está asociado a desnutrición. Eso es correcto. La diabetes es una manifestación tardía, ¿no? Porque primero se pierde la función exocrina con esteatorrea y luego la función endocrina. El test de secretina es muy específico. Para el diagnóstico eso es falso. Es muy sensible el test de secretina. ¿Ya? Gestante de 8 semanas que nos dice que tiene diabetes mal controlada, ¿no? ¿Con qué malformación se asocia en el feto? O sea, ¿qué sistema se afecta? Recuerden, de las malformaciones en la diabetes gestacional, la más frecuente es cardiovascular. La miocardiopatía hipertrófica del tabique interventricular. Es la típica cardiopatía del hijo de madre diabética. Esa es la malformación más frecuente, porque si nos preguntan la más específica, es el síndrome de regresión caudal o agenesia de sacro. 25 años, internada por el servicio de emergencia, dolor intenso de inicio brusco, náuseas, vómitos, pérdida de conocimiento, palidez, taquicárdica, abdomen, ¿no? Apredomía cuadrante inferior izquierdo con rigidez muscular. La conducta inmediata para o por seguir, ¿cuál vendría a ser? Entonces, una mujer, una paciente de 25 años que nos dicen con un abdomen evidente, ¿no? Con signos peritoneales, rigidez muscular, y lo que nos llama la atención es la palidez, una palidez evidente, con taquicardia. Entonces eso nos habla de hipovolemia. Con los signos peritoneales debemos sospechar de un hemoperitoneo. Entonces, en una paciente joven de sexo femenino, el hemoperitoneo nos debería hacer descartar un ectópico roto. Por lo tanto, sería la paroscopía exploratoria, ¿no? Porque hay signos de complicaciones, la inestabilidad hemodinámica, los signos peritoneales. Puérpera de parto vaginal, donde se observa una placenta subcenturiata en el alumbramiento. A las 48 horas presenta sangrado persistente. El diagnóstico más probable de esta hemorragia posparto, ¿cuál es? Entonces miren el factor, placenta subcenturiata, ¿no? Que es la que tiene lóbulo accesorio. Y que el sangrado es a las 48 horas, tardío. Entonces debemos recordar que ahí la causa más frecuente de hemorragia posparto tardío es la retención de restos placentarios. La atonía, el trauma del canal del parto se presentan en las primeras 24 horas, ¿ya? 24 horas. Gestante multípara con contracciones frecuentes, tacto, miren, dilatada completa. ¿Cuál es el tiempo máximo que se espera para el nacimiento del bebé? En una multípara, el expulsivo aproximadamente dura 1 hora, a diferencia de la nulípara, que dura 1 hora y media, ¿no? Aproximadamente, o sea, 90 minutos.
gestante, nulípara, de forma súbita cefalea, más escotomas. Miren esa presión bien elevada. Mencione cuál de las siguientes medidas corresponde. Entonces, de esto debemos recordar que una paciente con presión elevada y síntomas premonitorios, así no tenga proteinuria, ya es una preeclampsia, ¿no? Ya es una preeclampsia. Y además, estos síntomas de falla de órgano no solo te confirman el diagnóstico de proteinuria el diagnóstico de preeclampsia, en ausencia de proteinuria, sino que te dan pronóstico, ya que te dan severidad. Entonces, acuérdate los síntomas premonitorios, SET, acuérdate plaquetas bajas, menos de 100.000, transaminasas al doble, más de 70, falla renal, creatinina más de 1,1 y el edema agudo de pulmón. ¿Ya? Estos son los 5 datos que te diagnostican preeclampsia en ausencia de proteinuria y que además te dicen que es severa. Entonces, esta es una preeclampsia con criterios de severidad. Y miren también, ¿no? Ya la presión bien elevada, recuerden más de 160, 110, también te dan severidad, o la presencia de convulsiones, que es la eclampsia. Entonces, definitivamente es una preeclampsia con criterios de severidad, donde el tratamiento va a ser sulfato de magnesio, sí, pero no es 2 gramos en bolo, es 4 a 6 gramos en bolo, recuerden. Y luego la dosis de mantenimiento, que es 1 a 2 gramos por hora. Entonces, primero es en bolo, pero no es la dosis. Nifedipino, sí, pues hay que controlar la presión, está bien elevada, ¿no? Y en nuestro medio, el antihipertensivo de primera línea es nifedipino 10 miligramos vía oral, ¿ya? También se puede optar por la betalol endovenoso, ¿no? 20 miligramos, o también metildopa, ¿no? 500 miligramos por vía oral, ¿no? Entonces, el manejo antihipertensivo sí está indicado porque tiene presión elevada, miren, más de 160, 110. Corticoides no, ya hasta término, antibiótico profilaxis peor, expansores de volumen no. Ya la A no es por la dosis. ¿Cuál es el defecto de refracción que predispone a glaucoma de ángulo estrecho? El ángulo estrecho o ángulo cerrado, el ángulo irido corneal menos de 30 grados, se ve en los ojos pequeños. ¿Quién es el ojo pequeño? El hipermétrope. En cambio, el glaucoma crónico, que es el ojo grande, se ve en los pacientes con miope maligna. La miopía, recuerden, se complica con glaucoma crónico de ángulo abierto y con desprendimiento de retina de tipo regmatógeno. En cambio, la hipermetropía se complica con glaucoma de ángulo agudo, de ángulo estrecho, cerrado o con degeneración macular asociada a la edad. 50 años, hipermétrope, que tiene visión de halos, puntos luminosos, dolor intenso y este es el dato, midriasis. ¿Cuál de estos cuadros que se mencionan en las alternativas va con dolor ocular asociado a midriasis? Rápidamente vemos el glaucoma agudo o de ángulo estrecho, ¿no? Es el ojo rojo más doloroso y que va con una midriasis. Factor de riesgo, ahí está la hipermetropía. Si has marcado uveitis anterior, te equivocaste, porque esa va ojo rojo doloroso más miosis. Conjuntivitis es ojo rojo indoloro. Desprendimiento de retina, también sé que muchos se han equivocado porque al inicio decía visión de colores, las famosas fotopsias, centellos, ¿no? Pero en desprendimiento de retina no hay midriasis, entonces no podríamos sospechar de ese dato. Aparte que el factor de riesgo en desprendimiento de retina es la miopía. Y dacrocistitis no tiene nada que ver, ¿ya? Es inflamación del saco lagrimal. ¿Cuál de los siguientes fármacos se administra por vía intravesical para tratar el cáncer de vejiga no invasivo? El cáncer de vejiga no invasivo o superficial, o sea, el que invade mucosa, lo mucho su mucosa, tiene como tratamiento local la inyección intravesical de BCG, del bacilo de Kalmen y Guerin. O también se puede inyectar mitomicina, ¿ya? Entonces, ese tratamiento intravesical se da para el cáncer de vejiga no invasivo o superficial, ¿ya? Porque cuando ya es invasivo, ¿no es cierto? Cuando invade la capa muscular, tejido perivesical, órganos adyacentes, ya ahí el tratamiento es quimioterapia sistémica a base de cisplatino. Ante la presencia de un varicocele derecho fijo, debemos solicitar una tomografía. ¿Por qué?
porque recuerden por anatomía, el 95% de los varicoceles es en el lado izquierdo, ¿no? Porque la vena espermática izquierda drena en la vena renal izquierda. Entonces, si encontramos uno en el lado derecho y que no cambia con la bipedestación, eso quiere decir que es fijo, no cambia de volumen cuando se para el paciente, cuando se pone en bipedestación, entonces debemos descartar un tumor retroperitoneal. Por eso hay que solicitar tomografía. Hormona implicada en el cáncer de próstata y lóbulo donde se asienta. Recuerden que el andrógeno más importante del varón es el que está involucrado tanto en la hiperplasia como en el cáncer de próstata. Hablamos de la dihidrotestosterona. Y en el caso del cáncer, el lóbulo que más se afecta, recuerden que es el lóbulo posterior. Si marcaste la B, te olvidaste. Es diferente. No te están preguntando zona. La zona donde asienta más frecuentemente el cáncer es periférica, pero el lóbulo es posterior, ¿no? A diferencia del HBP, la zona donde asienta es transicional y el lóbulo medio o lateral, en caso de hiperplasia benigna de próstata. Bien, chicos, solamente para afinar conceptos, ¿correcto? Voy a tratar de detallar uno por uno las alternativas en todas las preguntas para que puedan repasar si es que alguna de estas fallaron, ¿ya? Por ejemplo, acá, si se desea establecer si existe o no una correlación entre los valores de HDL y albúmina en pacientes con daño hepático, usted sugiere qué test estadístico. Entonces recuerda, cuando ustedes van a elegir un test, primero tienen que ver qué variables están en cuestión y segundo tienen que ver cuál es el objetivo del test. Entonces en este caso, ¿qué variables tienes? Tienes una cuantitativa, que es el HDL, y la otra cuantitativa, que es la albúmina. ¿Y cuál es tu objetivo? Tu objetivo es asociar, correlacionar. Entonces, ¿cuál es el test estadístico para dos cuantis que quiero asociar o correlacionar? Eso es el R de Pearson, si es que es paramétrico. Y si no es paramétrico, es Spearman. Un médico buscó un estudio para conocer el efecto de los glucocorticoides en la bronquiolitis. En esta investigación se resumieron los resultados de otros 9 estudios con la siguiente medida de RR. ¿Qué tipo de estudio era este artículo y cuál fue la pregunta que se hizo para la búsqueda? Entonces recuerda, los diseños de investigación pueden ser descriptivos, analíticos. Los analíticos, observacionales, experimentales. Los observacionales, sin grupo control, con grupo control. Los experimentales, verdaderos o falsos. Y los con grupo control pueden ser caso y control y cohorte. Como te das cuenta, en ninguno de estos están las revisiones sistemáticas. La revisión sistemática es un tipo especial de diseño donde el sujeto de estudio no son las personas, como acá, sino son otros artículos. Entonces, el diseño es la revisión sistemática. Y cada revisión sistemática, el test estadístico que usa es el metaanálisis. Así que metaanálisis es el test estadístico, no es el diseño, es el test. Y la pregunta que se tiene que hacer uno cuando hace revisiones sistemáticas es la pregunta PICO. PICO es P de población, I de intervención, C de comparación y O de outcome en inglés, que es el resultado. Entonces, en este caso, la población del estudio serían todos los niños con bronquiolitis. La intervención sería usar corticoides. La comparación no nos dice, pero probablemente sea el placebo. Y el outcome o resultado tampoco nos dice, pero probablemente sea protección frente a formas severas o hospitalización. Entonces, solamente así se establecen las revisiones sistemáticas. Tembladera tiene a la malaria como una enfermedad endémica, o sea que está presente ahí por años. Hasta julio hubieron 217 casos y en agosto aparecieron 35 casos nuevos. ¿Cómo se llama el estudio de casos nuevos? Entonces recuerden, incidencia acumulada es los casos nuevos entre la población de riesgo. Y densidad de incidencia son los casos nuevos entre las personas por el tiempo de exposición. En esta pregunta no nos dan el dato del tiempo de exposición, solamente nos dicen que hay 35 casos nuevos de toda la población de Tembladera, que no sabemos cuántos serán.
Entonces nos están dando data solamente para calcular la incidencia acumulada. La letra A. Varón de 30 años varón de 30 años, joven, que presenta convulsiones en la emergencia. ¿Cuál es el fármaco de preferencia? Pues cuando alguien entra convulsionando en la emergencia, número 1 son las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Ya después puedes usar otros fármacos, pero número 1 es las benzodiazepinas. Y de estas dos, ¿cuál es de preferencia? Lorazepam, porque su tiempo de vida media es menor y por lo tanto su toxicidad es menor. Para detener un brote de brucela, se aplicó rosa de Bengala a 20 casos, 40 sanos y 2 de los sanos fueron reactivos. ¿Cuál es la probabilidad de salir negativo estando sano? Esta pregunta ya es conocida, pero tienen que manejarla bien. Es una pregunta de validez. Entonces hacemos la tablita. Enfermo sano, positivo, negativo. ¿Cuántos enfermos? 20. ¿Cuántos sanos? 40. ¿Cuántos sanos dieron positivo? 2. 2 positivos sanos, o sea, 38 negativos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de salir negativo estando sano? Probabilidad de salir negativo estando sano por 100. Entonces, 0, 0, mitad 2, mitad 5, mitad 1, mitad 19. Entonces, acá tienes 4, 95%. 95%. Bien, ¿cuáles son los agentes terapéuticos en la epilepsia pero parcial? Recuerden, en las parciales no usamos valproato porque es de amplio espectro, ni tampoco topiramato, son de amplio espectro. Entonces podemos usar estos de acá, pero de primera elección son estos de arriba, porque fenobarbital es de segunda elección. Y dentro de los de arriba, primero sedacarba, luego feni y al final gabapentina o también pregabalina. ¿Cuál de las siguientes opciones es una intervención empleada en el tratamiento quirúrgico del prolapso genital del compartimiento apical? Entonces recuerden, la vagina puede colapsar en pared anterior, en pared superior o apical y en pared posterior. Entonces cuando es en pared anterior, se hace colporrafias anteriores. Si es en pared posterior, colporrafias posteriores. Estas dos colporrafias no van. Y cuando es en apical, se le fija a los ligamentos que están por ahí, ¿como cuáles? Como el sacroespinoso. Entonces, fijación al ligamento sacroespinoso sería la clave correcta para esta pregunta. Muy bien, acá me traen un paciente que está con tristeza marcada, ¿no es cierto? Por 3 semanas. Entonces ya sospecho depresión mayor. Tuvo intentos de suicidio en la emergencia, o sea, sospecho depresión mayor psicótica o grave. Acude por insomnio, falta de energía, problema de concentración, pérdida de peso, fatigabilidad. No tiene idea de suicidio actualmente, no está severo ahorita. Y usted prescribe el siguiente fármaco por tener una potencia superior. Entonces, claramente tengo 5 más la tristeza, tengo 6 criterios de depresión, tengo 3 semanas, está diagnosticado, entonces le voy a dar un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Tengo todos estos, excepto el litio. Pero ¿cuál es el más potente? Correcto. El citalopram o el escitalopram son los más potentes, son los más serotoninérgicos. Abogado de 45, 2 meses de tristeza, apatía, no es un criterio de depresión, pérdida de interés por su trabajo, si lo es, prefiere estar solo, constantemente está irritable, eso va con tristeza, incapacidad para concentrarse, hiporexia, pérdida de peso, que va junto con la hiporexia, insomnio en la segunda mitad, ahí van 5. Entonces tengo 5 criterios por más de 2 semanas, esto es depresión mayor. Entonces, ¿qué es lo falso respecto al manejo inicial de la depresión mayor? ¿Se le da inhibidor selectivo de recaptación de serotonina? Sí. ¿Se le da inhibidor selectivo de recaptación de noradrenalina y serotonina? Sí, siempre y cuando no sea cardiópata y este paciente no es cardiópata, al menos por lo que dice la historia. ¿Se le da psicoterapia desde el arranque? Claro. ¿Se le da ansiolítico al inicio? Opcional, si es que tiene irritabilidad o no puede dormir, que es el caso. Pero amitriptilina no. Los antidepresivos tricíclicos, esos siempre son de segunda línea. Se dan después.
Durante el inicio de la pandemia del COVID, se sospechaba que la transmisión tenía múltiples formas. Algunos postulaban fómites, otros por ambientes cerrados, otros por contacto. Entonces, para iniciar el estudio de factores de riesgo en ese momento, ¿cuál es el mejor diseño? Entonces, recuerden, casos y controles, cohortes y experimentos. ¿Para qué sirve casos y controles? Sirve para hacer estudios rápidos, que eso se hace al inicio de los brotes, y para ver varios factores de riesgo, en plural. ¿La cohorte para qué sirve? Para un solo factor de riesgo y hacerle seguimiento en el tiempo. Y el experimento sirve para factores protectores, drogas, vacunas, etc. Entonces, en este caso, el que es para el inicio y de varios factores serían los casos y controles. La clave es la E. A ver, este está fácil. Una mujer anciana con prurito en la vulva, que tiene una verruga confluente blanca que no le duele y con ganglios, ¿qué vas a sospechar? Cáncer, cáncer. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir en todo cáncer? ¿Se hace Papa Nicolau al cáncer de vulva? No. Ablación, no. Corticoides, menos. Se hace biopsia, correcto. Colposcopía, tampoco. Una pregunta muy fácil, ¿no? Biopsia en cuña de la vulva. Mujer de 52 que acude por dolor pélvico, mal estado general y baja de peso. Si te dan ese combo, lo primero que sospechas que es cáncer. Correcto, cáncer. Sigamos leyendo. Tuvo cirugía de ovario a los 6 años. Entonces sospecho cáncer de ovario por antecedente. Abdomen distendido, tacto vaginal, una tumoración en el anexo. Me está reconfirmando clínicamente el cáncer. Consistencia dura. A la anatomía patológica, cuerpos de Samoma. O sea, ya la operaron. Entonces ya sabemos que es un cáncer de ovario. Solo tienes que saber quién hace cuerpos de Samoma. Ese es el seroso. El seroso. ¿Ya? El endometroide es el que se parece al útero y tiene glándulas. El de células claras son unas células pálidas, grandes. El tumor del saco vitelino tiene los cuerpos de Schiller-Duval. Schiller-Duval. ¿Ya? El tumor de granulosa tiene los corpúsculos de Kahl-Exner. El teratoma quístico maduro tiene los corpúsculos de Rokitansky. Y así hay más nombres epónimos que ocurren en los cánceres de ovario. ¿Ya? Mujer de 30, sin síntomas, va por despistaje de cáncer de cuello y le hacen una prueba molecular negativa para papiloma. Entonces, ¿cada cuántos años tiene que volver con la prueba molecular negativa? 5 años. Y si hubiera sido Papa Nicolau, 3 años, ¿no? Y no se olviden, a partir de los 30 años, la FIGO recomienda el COTEST. Papa Nicolau con prueba molecular. Recomienda el COTEST. Y si sale negativo los dos, se controla en 5 años. Mujer joven, con retraso menstrual, sin uso de método anticonceptivo. Entonces, ¿qué me está sugiriendo? Embarazo. Me dice que tiene dolor intenso en fosa ilíaca izquierda. ¿Qué me está sugiriendo? Ectópico. Correcto. Familiares refieren que presentó trastorno de conciencia por breves momentos. O sea, ¿qué me está sugiriendo esto? Un síncope. Y ese síncope, ¿por qué puede ser? Por sangrado. Tengo todo para marcar ectópico. Pero me dice que el beta-HCG salió negativo en 2 oportunidades. Entonces lo descarto. Totalmente descartado. No puede ser una EPI porque no hay clínica de inflamación ni de infección. Endometrioma no hay clínica de dolor pélvico crónico. Torsión no hay clínica de masa gigante, así que por descarte me queda la C. Y para los que no sabían, recuerden que el cuerpo lúteo hemorrágico es el principal diferencial del ectópico. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo hemorrágico es cuando el cuerpo lúteo crece demasiado y nunca eclosiona, ¿correcto? Entonces, obviamente retrasa la regla. ¿Ya? O sea, el cuerpo lúteo cuando no apoptosa, que es el término correcto, sigue creciendo, entonces va a seguir manteniendo el endometrio, por lo tanto, atrasa la regla. Y cuando crece mucho, ya se rompe y empieza a sangrar, y como es grande, simula una rotura de ectópico. Entonces es su principal diferencial, ¿ya? En la ecografía se ve un halo radiante alrededor de este quiste roto, ¿ya? Bien, y finalmente tengo un varón de 70 años que tiene pérdida de memoria desde hace mucho tiempo
que ya no le deja hacer sus actividades habituales y desde hace 2 años ya está desorientado con alucinaciones. Entonces, lo más probable es que tenga un trastorno neurocognitivo mayor, probablemente un Alzheimer, ¿no? Porque no me dan otros signos de otras demencias. Entonces, ¿cuál de los siguientes fármacos no le vas a recomendar en esta etapa? ¿Qué etapa está para empezar? Este ya es un Alzheimer avanzado. ¿Por qué, Doc? Primero, por el tiempo, 15 años. Primero, por el tiempo. Segundo, porque ya está desorientado y con alucinaciones. Entonces, cuando está tan avanzado, ¿se le da memantina? Sí. Se le puede seguir dando los anticolinesteráticos como ribastimina y galantamina también. Pero el que ya no se da es el aducanumab, con N, aducanumab. El aducanumab, este fármaco se utiliza al inicio para tratar de disminuir la progresión del Alzheimer en algunos pacientes con Alzheimer leve. Así que esa sería la clave que no recomendaríamos en esta etapa de la enfermedad. ¿Listo? Colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver el simulacro tomado este 5 de junio. Vamos a iniciar con la parte A. La pregunta 90 nos dice lo siguiente. Usted es convocado para realizar un levantamiento de cadáver. La policía le comenta que según testigos el fallecimiento se realizó hace 12 horas. Respecto a ello, usted podría afirmar lo siguiente, excepto. A ver, veamos. La temperatura del cadáver le puede sugerir el tiempo transcurrido desde el fallecimiento, correcto, ¿no? Porque el cadáver va a tener un enfriamiento constante, ¿no? De 1 grado en las primeras 12 horas, o sea, 1 grado por hora las primeras 12 horas, y luego medio grado centígrado por hora las siguientes 12 horas, hasta alcanzar la temperatura ambiental. Un signo característico es la mancha verde abdominal, el que le sugiere que está en las primeras 24 horas de fallecido, falso. La mancha verde abdominal es un signo de putrefacción, por lo tanto este aparece luego de las 24 horas de fallecimiento. C. La rigidez es un signo temprano, inicia en los músculos de la cabeza y cara para luego continuar de forma descendente, esto es correcto. D. Al examinar el globo ocular encontrará opacidad corneal, también es correcto. Y E. El levantamiento de cadáver terminará cuando se llene el acta fiscal, también. Por lo tanto, la incorrecta es la alternativa B. Pregunta 91. Según la norma técnica de acreditación de calidad de establecimientos de salud, la mejor definición de criterios de evaluación es la siguiente. A ver, veamos. Empecemos de abajo hacia arriba. Conjunto de prestaciones que se brindan a la persona, familia y comunidad para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud. Esto va más por el concepto de atenciones integrales, ¿no? Esto es falso. De lesión, complicación, incidente o un resultado inesperado e indeseado en la salud del paciente directamente asociado con la atención de salud, falso. Esto es relacionado al evento adverso, así que no va. Nivel de desempeño. Los niveles de desempeño se refieren al cumplimiento de un estándar, por lo tanto los descartamos también, porque me están hablando de criterio de evaluación. Entonces, ¿cuál es un criterio para evaluar los establecimientos de salud? Un parámetro referencial que determina el grado de cumplimiento del estándar y permite su calificación de una manera objetiva. Esto es correcto. Por lo tanto, la respuesta aquí es la A. Pregunta 92. Mujer en edad reproductiva que presenta alteración mental severa. Por su condición, los familiares solicitan una ligadura de trompas. ¿Cuál requisito debe cumplirse para acceder a esta solicitud? No, esta es una pregunta muy similar al del ENAM, que ha sido tomado de forma reciente. Entonces, para eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Veamos. Cuando me hablan de que presenta una alteración mental severa, antiguamente a ellos les llamábamos pacientes que tenían una capacidad de decisión parcial, ¿no? Pero en la actualidad existe una norma que determina que incluso aquellos pacientes que tengan alteraciones mentales o cualquier tipo de capacidad tienen capacidad de decisión plena, pero hay que asegurarnos que puedan tomar las decisiones, o sea, tienen la autonomía, pero hay que cerciorarse de que pueden manifestar su voluntad, su autodeterminación. Entonces, para ello, ¿no? En este caso, esta mujer de la que nos hablan en el caso, tendríamos dos caminos, ¿no? Que ella misma manifieste su voluntad, o sea, que ella misma decida, o en todo caso, alguien más va a decidir por ella.
¿Y en qué casos ella no podría manifestar su voluntad? Cuando la alteración que tenga pues sea impedimento para expresar esta autodeterminación. En este caso, primero hay que determinar, mediante una evaluación, que efectivamente no tiene la capacidad de manifestar su voluntad. Y en segundo lugar, lo que habría que hacer es, un juez debe de determinar quién va a ejercer la autonomía por esta persona. Por lo tanto, de lo señalado, una junta médica no es suficiente. Necesitamos que intervenga el juez. La única alternativa donde encontramos esto es la autorización judicial. Muy bien, lo correcto entonces es la alternativa B. 93. Los determinantes sociales de la salud explican las inequidades sanitarias. Señale un determinante estructural. Entonces, para marcar los estructurales, me acuerdo de la mnemotecnia, ¿no? Que era G y O. Muy bien. Género, etnia, educación e ingresos y ocupación. De estos, ¿cuáles está? Solamente está la educación. La respuesta correcta es la C. 94. En un establecimiento de salud de nivel 2.1 se presentan quejas constantes por parte de los usuarios del área de emergencia, especialmente en las horas correspondientes a los cambios de turno. Esto se genera porque el personal médico llega tarde o abandona la guardia antes de tiempo. Todo el personal de emergencia marca asistencia a través de un huellero electrónico. Sin embargo, los médicos firman un parte diario de asistencia. ¿En qué etapa del proceso administrativo considere usted que existe el problema? Pues el problema está en este, ¿no? El problema es que el personal médico llega tarde y la forma mediante el cual ellos marcan su asistencia es a través de la firma. ¿Dónde está el problema aquí? En la planificación, en la organización, en la dirección o en el control, ¿no? Acá hay un tema de control. Esto es lo correcto. La respuesta es la D. 95. ¿Cuál de entre los siguientes no es un modelo o norma de calidad? La Joint Commission, sí, esto es la acreditación JCI que tienen las clínicas privadas, muchas de ellas, ¿no? La European Foundation for Quality Management, también, ¿no? Esto se conoce como el estándar EFQM, es un estándar de calidad. Las normas ISO, obviamente, corresponden a un estándar de calidad bastante conocido. La norma técnica del MINSA también. Lo que no es un estándar ni norma es la OPS, ¿no? Es una institución nada más. La falsa es la D. 96. El establecimiento de salud que cuenta con todas las especialidades para diferentes grupos etarios y UCI especializada se le considera... tiene todas las especialidades, por lo tanto es nivel 3, ¿no? Y tiene UCI especializada, es un 3-1, ¿sí? El establecimiento es un 3-1. No es 3-2 porque 3-2 tiene atención en un grupo etario focalizado o en todo caso en una patología puntual. ¿Listo? Aquí la alternativa es la D. Acortar las brechas a través de los determinantes sociales que genera. Si disminuyo las brechas hay mayor equidad. Correcto, por lo tanto habrá menor inequidad. Así que la respuesta correcta aquí es la E. 98. ¿Cuál de las siguientes características tiene menos importancia en un programa de cribado poblacional? Para una prueba de cribado, esta prueba debe captar a muchos positivos, ¿no? Por eso debe tener mucha sensibilidad. Que el programa se aplique a un trastorno con gran carga de morbilidad, correcto, ¿no? Porque si no tiene morbilidad esa patología de estudio, entonces tendría que evaluar a muchas personas sin encontrar muchos positivos. Que el proceso de detección sea rentable, obvio, si no sería muy caro y no se podría aplicar de forma masiva. Y que la identificación precoz del trastorno permita aplicar intervenciones que mejoren su pronóstico también, ¿no? ¿De qué me sirve detectar temprano? Es porque encuentro un mejor tratamiento. Que la prueba sea muy específica, no. Los gold estándar tienen que ser específicos, pero las pruebas de cribado no. Así que la falsa es la A. 99. ¿Cuál de las siguientes no constituye un mecanismo de contusión? Presión, percusión, torsión, fricción son, ¿no? El que nos falta que es la tracción, pero tricción no es, ¿ya? Tricción es una lesión contusa compleja. Acá nos faltaba la tracción. La respuesta es la C. ¿Cuál de entre los siguientes objetivos es propio de la prevención cuaternaria? ¿Retrasa la aparición de la enfermedad? No. ¿Evita las intervenciones médicas innecesarias? Correcto, ¿no? La respuesta correcta es la B.
Ya, estas no son, ¿no? Corresponden a otros niveles de prevención. Muy bien, y con eso hemos terminado esta parte A.